Hola, esta es la traducción al castellano del seminario de Mark Passio titulado Demistificando el ocultismo. Mark Passio dice: lo que pretendo hacer aquí hoy es presentar terminología oculta, tradiciones ocultas y simbología oculta en la aplicación práctica para ayudar a entender lo que estas ciencias en realidad son y de qué manera están siendo usadas hoy en día a todo nuestro alrededor. Antes de comenzar, como suelo hacer al principio de mis conferencias, quisiera estresar ciertas advertencias o cosas a las que quizás debieses prestar atención. La primera cosa que quisiera resaltar es un viejo dicho en la filosofía antigua y dentro del mundo del ocultismo en general que dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Esto significa que la verdad siempre ha estado aquí y siempre estará aquí, nos demos cuenta de ella o no. Y lo que voy a presentar aquí hoy no es nada nuevo, no es ningún material innovador. Este material es un reconocimiento de patrones, es la observación de cierta información y la presentación de esta en un estilo de tapiz, pero que pueda ser fácilmente comprensible por la gente que anteriormente no estaba familiarizado con este material. Entonces yo lo único que hago es presentar aquello que ya es y ha sido en un estilo personal. Lo que yo pretendo es mostrar cierto material para que le prestemos atención a aquello que ya está ocurriendo a nuestro alrededor, para que pueda ser entendido más fácilmente. Mi estilo de presentación ha sido descrito por algunos como extremadamente intenso. Yo considero esto justo porque soy una persona intensa. La verdad es intensa. Alguna gente dice que soy combatiente y tampoco lo niego, porque la verdad es combatiente, es decir, la naturaleza de la verdad en sí es combatiente, puesto que la verdad está en guerra contra la decepción. La verdad está en guerra contra el control mental. La verdad está en guerra con las fuerzas del mal. En su propia naturaleza, la verdad es beligerante, es una fuerza bélica, la verdad, si es esgrimada correctamente. Si alguien se enfada o se molesta por algún comentario que hago en el transcurso de esta presentación, está bien que así sea. Siente la emoción y deja que fluya a través de ti. Pero yo te diría que no dejases que esas emociones, si son negativas o son de ira, influyan en que rechaces la información basándote solamente en cómo la información te hace sentir. Caer en esta trampa se conoce como control mental emocional y has de prestar atención a esto. Yo no presento la información que presento o decidí ser un orador público porque tenga interés personal en esta información, porque al decirle a la gente que el mundo está bajo control mental y esclavitud no es mi interés personal. Yo no hago esto con mi tiempo porque quisiera ser querido o popular o hacer amigos o hacer dinero. No lo hago por ninguna de estas razones. De hecho, no quiero tener que hacer esto con mi tiempo. Lo hago porque reconozco que en un tiempo de engaño universal y decepción en el que vivimos e ignorancia universal en la que se encuentra el público, tengo una obligación moral de traer estos conocimientos a la conciencia pública, para que la humanidad pueda hacer un giro de vuelta de la situación en la que se encuentra, si aún queda tiempo para hacerlo. Por eso hago lo que hago. Otras dos cosas que la gente debiese intentar hacer para llevarse el mayor valor de este seminario son poner tus percepciones a un lado sobre mí como presentador. Esto es muy difícil para alguna gente. Alguna gente ve una presentación y tiene el enfoque en el presentador todo el rato, el sonido de su voz, cómo visten, sus maneras, sus inflexiones. Lo que has de intentar es enfocar en la información lo más que puedas, no yo. Yo no soy lo importante aquí, es la información que presento. Y lo segundo, como ya he mencionado, tus propios impulsos hacia quizás rechazar la información que voy a presentar aquí hoy basándote en una respuesta emocional inicial o la reacción sobre algo
de lo que digo. Es una falacia lógica el medir la veracidad de cualquier información basándote en cómo te hace sentir cuando te encuentras con ella por primera vez o la oyes por primera vez. Puede que estés molesto, enfadado o con miedo. Has de poner estas emociones a un lado e intentar medir la información de forma racional. Puede ser difícil. Este proceso puede ser difícil para muchos y reconozco totalmente lo que estoy pidiendo a la gente cuando hago esta declaración. Otra pequeña advertencia sobre este seminario es que este seminario es como un tapiz parecido a un rompecabezas, que está intencionado para ser tomado en su conjunto, conectado junto en su totalidad. Para obtener el mayor valor de este seminario, te recomiendo altamente que escuches la totalidad de este seminario. De lo contrario, no reconocerás los patrones inherentes a este tapiz y lo más probable es que pierdas el tiempo. Y yo no quiero que pierdas el tiempo. Quiero que te lleves el máximo valor de la información presentada en este seminario. El alcance de la información que voy a presentar aquí hoy es tan enorme que no podría ser posible el mostrarla en múltiples años, cuanto menos en un seminario de un día. Por favor, date cuenta que este material es plenamente introductorio y es meramente intencionado para mojar el apetito del potencial estudiante para que aprenda más por su cuenta. Quiero que la gente reconozca que este material es rudimentario e introductivo. No estoy aquí para hablarles a los ocultistas que llevan estudiando lo oculto toda una vida. Tampoco voy a entrar en extrema profundidad. Solo pretendo mojar el apetito de los principiantes para intentar quizás despertar la curiosidad y asistir así en el comienzo del camino personal de descubrimiento de esta información. Mi última presentación fue Espiritualidad Callejera, de una duración de 7 a 8 horas. Dentro de esta presenté un marco de unos 20 factores de lo que significa realmente estar despierto. Este seminario que voy a dar aquí hoy es el desempaquetamiento del factor número 1 y dije que el factor número 1 para estar realmente despierto es el conocimiento, tener conocimiento del ocultismo y entender que también que tiene ambos aspectos, el de la luz y el de la oscuridad. Y estos son los 20 puntos que responden a la pregunta ¿qué significa realmente estar despierto? El primero es saber acerca del ocultismo y entender que tiene ambos aspectos, el de luz y el de la oscuridad. Número 2, saber que la verdad es singular y objetiva. Número 3 es conocer al verdadero ser y entender la conexión con el todo. El cuarto es saber que ni la realidad física toma precedencia sobre la espiritual, ni la espiritual toma precedencia sobre la realidad física. El número 5, estar fuera de la identificación egoica y apego al ego. El número 6, ejercitar discernimiento y juicio. Número 7, ser mentalmente libre de toda falsa religión. Número 8, saber que no existe tal cosa como conocimiento negativo. Número 9, saber los factores causantes que han conducido a la condición humana actual. El número 10, entender y vivir en armonía con las leyes naturales. El 11 es saber y vivir ambos pilares de iluminación. Número 12, saber que la autoridad es una ilegítima ilusión y que todo gobierno es esclavitud. Número 13 es reconocer la importancia crítica de la libre voluntad y responsabilidad personal. Número 14 es saber que las llamadas negativas, entre comillas, emociones, tienen un propósito importante y crítico. El número 15, saber que la iluminación no va de perseguir la dicha o la beatitud en un mundo lleno de sufrimiento. El número 16, saber lo que de verdad significa el perdón. Número 17, saber la diferencia entre lo que no puede ser cambiado y lo que debería ser cambiado. El 18, tener el cuidado suficiente para tomar verdadera acción en el mundo, para crear verdadero cambio en el mundo. El 19 dice saber que la iluminación
trata de ser la influencia para que otros puedan así mejorarse. Y el número 20, saber que la iluminación no equivale a la perfección. Bien, cuando pensé sobre todos los factores que constituían el despertar y estructuré esto en una presentación, este fue el factor primario tras mirar a estos 20. El primer factor, de nuevo, es el conocimiento del ocultismo y entender que tiene ambos aspectos, el de luz y el de la oscuridad. Porque me di cuenta que la gente que considero dormida o inconsciente tiene una cosa en común, casi universalmente. Estos individuos no saben nada acerca del ocultismo. La gente que aún sigue manipulada e inconsciente, todos comparten este factor, no saben nada acerca del ocultismo. Siendo estos la gente que piensa que solo es un problema político, que puede ser resuelto votando a la gente correcta, o la gente que piensa que es un problema financiero. Cualquier factor externo al que le echen la culpa sobre las condiciones presentes de la humanidad. Dejan la consciencia en la puerta, no hablan de la consciencia como un problema y de nuevo no tienen ningún conocimiento del ocultismo. Entonces es básicamente a esta gente a la que presento este seminario, para aquellos que no tienen un marco de referencia basado en el conocimiento contenido en el ocultismo. Entonces, la primera sección la llamo ¿qué es el ocultismo? Voy a presentar la información de este seminario en 4 básicos componentes o secciones. La primera va a ser ¿qué es el ocultismo? Va a ser una visión general acerca de lo que es y el conocimiento que contiene. La segunda sección de la presentación serán las tradiciones ocultas. Descompondré de una forma muy rudimentaria varias tradiciones ocultas. En la tercera sección de la presentación descompondré varios símbolos ocultos, algunos de los más frecuentes símbolos dentro de la simbología oculta. En la última sección haré un caso de estudio en el simbolismo del ocultismo, presentando algunas simbologías espirituales profundamente sobre la arcana mayor y la baraja del tarot. Entonces, la primera sección se titula ¿qué es el ocultismo y por qué tú deberías de saberlo? ¿Por qué es tan importante saber lo que es el ocultismo? La gente tiene distintas ideas de lo que significa la palabra ocultismo. Mucha gente, cuando les vas a hablar del ocultismo, inmediatamente les viene una imagen como esta a la cabeza, como un conjuro con un demonio. Y yo no te digo que no hay específicas prácticas ocultas que involucran algo como esto, o que gente se cree que esto es posible hacer, o intentar hacerlo, o posiblemente hacerlo. Pero esto es más bien una variante de Hollywood, una concepción de Hollywood de lo que la gente piensa que sucede en el ocultismo. La típica escena de los adolescentes rebeldes que entran en el bosque con unas túnicas negras, preparan una fogata y sacrifican a algún animal. Esto es una percepción muy limitada de lo que es el ocultismo, y a menudo es una percepción muy alejada de lo que en verdad es y de lo que contiene. El ocultismo es mucho más que esto, y es mucho más significante que prácticas como estas, que considero prácticas místicas. Y hablaré de las diferencias sobre las prácticas místicas frente al estudio de la información del ocultismo. Antes de entrar en una definición práctica sobre el ocultismo, veamos la palabra ocultismo en sí. La palabra ocultismo procede del adjetivo del latín occultus, que significa escondido o escondido de la vista, que procede del verbo latín occultare, que significa esconder, encubrir o mantener en secreto. Ambos son a su vez derivados del sustantivo latín oculus, que significa ojo. Entonces, por último, la información del ocultismo es aquella relacionada con la visión, lo que no es capaz de ver o no es capaz, lo que uno es capaz de ver o no es capaz de ver.
Es información escondida, velada, oculta. Es como un iceberg, flotando en aguas heladas. Normalmente, la parte más grande del iceberg es la que está por debajo del agua. Solo vemos la parte que flota, siendo esta una parte muy pequeña con relación a la que está sumergida. Has de penetrar la superficie para llegar al mogollón del material. Y esto es igual que en el ocultismo. La verdad está fuera de la vista, escondida, y has de penetrar en la profundidad. No puedes mantenerte en aguas superficiales y esperar entenderlo en profundidad. Has de sumergirte en aguas profundas para entenderlo. Y esto implica entrar en profundidad en tu ser, porque, por último, esto es precisamente de lo que trata el ocultismo. El ocultismo es conocimiento, es de lo que hablamos, de información oculta, escondida, y es conocimiento que está sujeta muy estrechamente por unos pocos, no es conocida extensamente. Es conocimiento estructurado en muchos casos por distintas tradiciones. Es jerárquicamente organizado en diversas tradiciones. Es compartimentalizado por algunas tradiciones que quieren que los iniciados no tengan todo el conocimiento por diversas razones. Entonces, la compartimentalización y la jerarquía tienen su rol en diversas organizaciones del ocultismo. En cuanto a la estructura de esta información, has de verla como una estructura piramidal, jerárquica y compartimentalizada, donde los niveles inferiores o la base de esta pirámide representa a la gente con menor conocimiento sobre esta información y el menor conocimiento sobre cómo toda esta información encaja en el tapiz. A medida que asciendes en la estructura jerárquica, hay menos y menos gente, pero el conocimiento se concentra. Opera a un nivel superior, y estos ven cómo todo encaja. Y esta gente quiere mantener su posición en esta estructura, porque una diferencia en conocimiento es una diferencia en poder. Si tú mantienes a la gente ignorante de lo que tú sabes y de cómo todo encaja, y todo interopera y correlata en un determinado cuerpo de conocimiento, estarás en una posición de poder manipular completamente a aquellos por debajo de ti. Y así funciona la mayoría del ocultismo, particularmente el ocultismo oscuro. El punto clave es que el ocultismo es conocimiento escondido u oculto. Es lo único que significa. No significa malo, ni malvado, ni negativo, ni satánico, ni vudú, ni ninguna otra práctica oculta específica. El ocultismo es un término general, terminología general, de conocimiento, que no está al alcance de la vista. El ocultismo puede incluir ciencias de las que la gente aún no entiende, de cómo la energía funciona dentro del universo, de cómo podemos obtener energía de distintos métodos, distintos a los motores de explosión o quema de combustibles. El ocultismo puede ser conocimiento de distintos tipos de sistemas de propulsión que la gente ve cuando ve avistamientos de ovnis y avistamiento de espíritus y otros seres, etc. Todo esto está contenido dentro del conocimiento oculto. No es una sola cosa. Es la información que ha sido ocultada por una razón específica, y esta es para mantener una diferencia de poder entre la gente que lo entiende y la que no. Cuando hablamos de ocultismo, hemos de entender la diferencia entre estos dos términos, lo exotérico con X y esotérico con S. Exotérico con la X significa la información que ha sido intencionada o que probablemente será entendida por el público en general, es decir, es conocimiento común, es información corriente o popular entre el público general. El público general está cómodo con esta información. La palabra exotérico procede del adjetivo griego exotéricos, que significa externo o fuera de.
no está en el círculo interno si está dentro del reino exotérico. Este es el tipo de información que se enseña al público general, porque no quieren que el público general alcance el conocimiento del centro de la diana. El reino exotérico es el que es alimentado a las masas, explicaciones simples, cosmovisiones y explicaciones unidimensionales. Si miramos a esto como una diana, el núcleo es donde reside la verdad. La verdad está situada en el centro de la diana. Esta es la información que queremos alcanzar. Es la información que nos transformará a nosotros mismos y transformará la sociedad para mejor. Cuando penetramos esa capa externa, entramos en las tradiciones ocultas, las ciencias esotéricas con S, que nos acercan más al núcleo, al corazón de la verdad. La información esotérica con S es aquella intencionada o que probablemente será entendida por solamente un grupo pequeño de gente con conocimiento o interés específico. Requiere que sea deseada. Ha de ser deseada, has de quererla, has de tener suficiente interés por ella y has de tener suficiente cuidado para tomarla. Lo esotérico, con S, es aquello que está oculto u escondido. Es misterioso, está más allá del conocimiento, experiencia o percepción ordinaria. Es aquella que es comunicada solo a los iniciados. Los iniciados significa aquellos que han comenzado. Le cuento a la gente mi previa participación en el mundo del oscuro ocultismo, dice Mark, y cómo estos ocultistas oscuros tienen un término extraño cuando se refieren al hombre corriente, y este es el unbegun, que no tiene traducción al castellano, pero sería algo así como el no iniciado o el no comenzado. Este término es usado por los altos niveles de los oscuros ocultistas. Esta era la gente que dirigía a muchos de estos grupos oscuros oscuros. Significa aquellos que ni tan siquiera han comenzado, permanecen en un nivel de cero conocimiento en cuanto al ocultismo se refiere. Entonces, lo que todo este seminario constituye es un proceso de iniciación. Va a ayudar a la gente a comenzar, que se inicie. Sumergirse en el mundo del ocultismo por primera vez es un proceso de iniciación. Y yo pregunto a la gente todo el tiempo, ¿dónde ves a investigadores que están presentando información rudimentaria, simplificada sobre el ocultismo en general? Puedes ver a algunos cómo descomponen cierta simbología y hablan de ocultismo en general, pero ¿dónde ves a gente hablando de lo que esta información es y constituye, lo que contiene? Porque es importante entenderla y descomponerla en una forma simple y práctica. Son muy pocos los que hacen esto. Por las razones que sean, siguen intentando mantener su secretismo. Volviendo al reino de lo esotérico, con S, esta palabra procede del adjetivo griego esotéricos, que significa desde dentro o interno. Y esto es de lo que hablamos. Estamos en el círculo interno ahora. Cuando penetramos el velo de las explicaciones exotéricas, con X, estamos más cerca de la información del núcleo de la verdad, que es donde queremos estar. ¿Cuáles son las diferencias entre el ocultismo y el misticismo? A menudo la gente piensa que estas son la misma cosa y que los términos pueden ser usados intercambiablemente. Yo diría que el misticismo es un nivel mucho más bajo de conocimiento o experiencia o práctica que el verdadero ocultismo. La palabra misticismo deriva del verbo griego muo,
que significa ocultar, tapar o encubrir, similar al término occultare. Misticismo es una serie de prácticas, creencias, tradiciones y experiencias vagamente definidas, dirigidas a la transformación, la evolución y la unión con lo divino. Las mayores formas de misticismo, especialmente las prácticas en tiempos modernos, constituyen lo que yo definitivamente consideraría un cambio exotérico con X, que a menudo de-enfatiza el conocimiento y pone gran énfasis en la emoción, la intuición y las experiencias internas, la fe y la percepción, parecido a lo que hace la religión. Esta es la mayor diferencia en la que el misticismo varía del ocultismo, que a su inversa, el ocultismo se compone de un conjunto de tradiciones esotéricas con S enfocadas en el conocimiento objetivo de las leyes naturales y la alineación del pensamiento, la emoción y la acción, resultando en verdadera inteligencia, verdadero cuidado y el nacimiento de la verdadera voluntad dentro del individuo. Estamos hablando de verdadero despertar de los aspectos de la consciencia y alineándolos todos en armonía con sí mismos. Esta es la meta del verdadero ocultismo. Es la alineación de la inteligencia holística, lógica e intuición combinada. Verdadero cuidado. El deseo de la verdad, no solo preocupaciones cotidianas mundanas, sino que cuidado con la C en mayúsculas, como yo la llamo. Y verdadera voluntad, alineada con la voluntad de la creación, alineada con la fuerza que expande la consciencia, siendo ésta la energía del amor, alineación con la libertad y alineando nuestro comportamiento hacia la verdadera libertad. Esto es la verdadera voluntad. Estas son las metas del verdadero ocultismo. Mientras que el misticismo a menudo sirve al ser, los místicos entran en cosas como solo prácticas de meditación, porque aquellos quieren ser más productivos, entrar en la adivinación porque quieren proporcionar servicios a la gente a cambio de valor monetario. Todo tipo de distintas motivaciones conducen el pensamiento místico. Gente que quiere tener ventaja sobre el resto a través de ciertos conocimientos o prácticas, o solo mejorarse a sí mismos. El ocultismo abarca mucho más que esto, porque el verdadero ocultismo de luz tiene un profundo entendimiento acerca de los principios de las leyes naturales y de su fundación, y como meta tiene la alineación de los aspectos de la consciencia, piensa al igual que siente, al igual que actúa. Así es como yo definiría las diferencias en estos dos conjuntos de prácticas. Diría que el misticismo es una religión exotérica con X como prácticas de creencias religiosas, y el ocultismo es ciencia, una esotérica con S, es un cuerpo de ciencia, de conocimiento objetivo. Espero que esto aclare la diferencia entre ambos términos. De vuelta a lo que es el ocultismo, me gustaría leer una cita del ocultista y masónico Z.W. Leadbeater de 1913. Esta es la definición que él da, que es bastante buena. Dice: ¿cómo vamos a definir ocultismo? La palabra deriva del latín occultus, que significa oculto, escondido, siendo el estudio de las leyes ocultas de la naturaleza, ya que todas las leyes de la naturaleza, de hecho, están operando en el mundo invisible mucho más que en el visible. Ocultismo implica la aceptación de una visión mucho más amplia de la naturaleza que aquella que es adquirida ordinariamente. El ocultista, entonces, es el hombre o mujer que estudia todas las leyes de la naturaleza que puede alcanzar u oír, y como resultado de su estudio se identifica a sí mismo o misma con estas leyes y dedica su vida al servicio de la evolución. Es decir,
El ocultismo es el estudio de las leyes naturales y nuestra conexión con ellas, la conexión entre el ser y estas leyes, y como resultado alineamos nuestros pensamientos, emociones y acciones hacia esta meta, no sólo la de nuestra evolución individual, del ser, sino que hacia la evolución de todos los seres. Esta es la meta del ocultismo en general. Cuando yo uso la palabra ocultismo, esto es a lo que yo me refiero. Lo defino de la siguiente manera. El ocultismo es un cuerpo científico, no ampliamente conocido por la población en general. Consiste en conocimiento oculto sobre el funcionamiento de la psique humana y las leyes de la naturaleza, de ambas leyes de la naturaleza, las físicamente visibles, la ciencia física, y las leyes invisibles espirituales o leyes morales, las que gobiernan las consecuencias del comportamiento humano. Esta es mi definición de trabajo sobre el ocultismo en general. Cuando hablamos de conocimiento oculto, ¿qué tipo de conocimiento es el que está escondido o está siendo ocultado? El ocultismo está compuesto y esconde, entre comillas, dos cuerpos de conocimiento. Ahora, he puesto esconde entre comillas porque ya no podemos verlo tan siquiera como que los oscuros ocultistas están ocultando o manteniendo secreta esta información ante el público. Esta práctica sí fue común antiguamente, pero no en el mundo moderno. Esto no es lo que hacen ahora, porque no pueden controlar la información. Esto no es posible en el mundo moderno. Su mayor método de manipulación es la disuasión. Intentan disuadir a la gente para evitar que la gente preste atención a estos dos cuerpos de conocimiento, diciéndoles, aquí no hay nada que ver, esto no es importante, vuelve a la cama. O esto no es práctico, no puede ser utilizado en tu vida día a día. No tiene ningún beneficio personal, práctico en tu vida cotidiana, no gastes el tiempo con esto. O decirte que es una ideología, un sistema de creencias, que fue creado por un grupo de gente hace mucho tiempo y son todo disparates. Este es el mayor método de disuasión que está siendo empleado y mucha gente cae en esta trampa. Mucha gente piensa que esta información carece de importancia. Dicen, no necesito saberlo. La cumbre de la ignorancia es, yo no quiero saber eso. No me importa saber eso. Esa es la cumbre de la ignorancia. Y el colmo de la ignorancia, es decir, la gente que piensa que sabe, dice, yo no necesito saber eso. ¿Para qué tengo yo que saber esto? Y así es como sabe uno inmediatamente que están tomados, están condenados, ya están poseídos, ya son propiedad de alguien. Y mucha gente se encuentra en esta posición, porque piensa que esto son bobadas, piensan que esto es una religión o una ideología. Yo intentaba explicar a alguien que estaba muy preocupado por la degradación política, el proceso político, la dirección en la que América y el mundo está caminada políticamente y financieramente. Y yo intentaba explicar que lo que conduce a esto es el ocultismo. La religión conduce esto. Ideologías religiosas, los seres que están envueltos en el oscuro ocultismo y sus sistemas de creencias religiosas. Es por último lo que conduce el sistema de esclavitud en la tierra. Y va y me responde a mí, yo no necesito saber nada de eso, no quiero saber nada acerca de eso. Le dije, ¿de verdad? ¿Esto es algo que no necesitas saber? Y me respondió, así es, porque yo no creo en nada de eso. Le dije, estás pillado, ya te tienen, y ni siquiera lo sabes. Porque me dijo, esa es una creencia de la gente. ¿Cómo me puede afectar a mí esto? Como si las creencias de otro no nos pueden afectar, como si fuésemos inmunes a las creencias de otros. Porque particularmente fanáticos religiosos y gente que tienen sistemas de creencias profundamente arraigadas, basadas en fe y religión, estos no toman acción en el mundo basándose en sus creencias religiosas. ¿A que no? No, que va, nunca. Y esas creencias nunca afectarían a nadie que vive en el mundo, ¿verdad? ¿Tú estás completamente aislado de estos comportamientos?
Este es el punto de vista de un crío. Cuando me topo con gente con este punto de vista, no me queda otra que decirles: si tú crees que está bien, continúa estando bien, porque esta gente está en tan profundo nivel de ignorancia que no se puede hacer mucho más. Pero regresando a los cuerpos de conocimiento que componen el ocultismo, estos dos principales cuerpos de conocimiento son el conocimiento del ser y el conocimiento de las leyes de la naturaleza. El conocimiento del ser está compuesto de la operación de la psique humana, sus componentes, sus aspectos, sus motivaciones, sus deseos, etc. ¿Qué conduce nuestras motivaciones? ¿Qué está sucediendo al nivel subconsciente? ¿Qué está tomando lugar a un nivel no visible en los rincones de la psique humana, en los reinos psicológicos? Este cuerpo de conocimiento se conoce como el conocimiento menor del ocultismo, la arcana menor. Arcana es una palabra griega que significa conocimiento. Es el conocimiento del mundo interior, el microcosmos. No hemos de mirar a esto, puesto que se llama arcana menor, como menor en cuanto a importancia, como que es de menor importancia. No tiene nada que ver con esto. Solo es una distinción entre el conocimiento que gobierna aquello que es más grande en cuanto a alcance, en cuanto al tipo de sistemas que afecta o que gobierna. Entonces vemos esta imagen de la izquierda representando la arcana menor como el conocimiento del ser individual, y en la imagen de la derecha vemos la representante de la arcana mayor como el conocimiento acerca del macrocosmos, del mundo de las cosas grandes, grandes sistemas naturales, las leyes físicas, que son las encargadas de las dinámicas de movimiento, como la gravedad, el electromagnetismo, etc. Pero también, dentro de este cuerpo de la arcana mayor, también incluye el conocimiento de las leyes naturales, que son las leyes morales que gobiernan las consecuencias del comportamiento humano, de seres con capacidades de inteligencias holísticas, en otras palabras, la ley moral universal, las leyes que gobiernan la consciencia. Estos son los dos cuerpos de conocimiento que abarcan todo conocimiento oculto. Y yo pregunto a la gente cuando explico estos dos cuerpos de conocimiento: ¿qué es lo que no está contenido dentro de estos grupos? ¿Qué conocimiento que tenga significado alguno, exceptuando las estadísticas de fútbol, que tenga algún significado en la vida humana, no se encuentra aquí? Yo diría que si tú controlas estos dos cuerpos de conocimiento e intentas disuadir a la gente para que eviten el adentrarse en estos dos conocimientos, tienes a la gente manipulada desde el principio. No tienen ninguna oportunidad como no entiendan esto. Es lo mismo que el antiguo mundo, cuando la clase de sacerdotes querían controlar a la población. El sacerdote rey ascendía arriba de la pirámide y decía: la gran bestia de los cielos está preparándose para comerse al sol, haciendo referencia a un eclipse solar, y va a engullir la tierra después, como no os arrodilléis y me aceptéis a mí como el mediador entre la divinidad y la tierra. Y entonces en unos minutos saldrá de nuevo el sol, brillará de nuevo, y la vida continuará aquí en la tierra. Y esto funcionó brillantemente, porque el público no tenía ningún conocimiento acerca de las leyes del macrocosmos de la naturaleza. No tenían entendimiento sobre la astronomía, no entendían cómo esa noción funcionaba. Así es como existe una diferencia de poder entre aquellos que tienen el conocimiento y aquellos que son ignorantes de este conocimiento. Un punto muy importante que hemos de tener en cuenta es que el conocimiento es una herramienta, no es ni mala ni buena, es conocimiento, y lo que hagamos con este es simplemente una herramienta. Dependiendo de la intención con la que está utilizada, el resultado será bueno o malo. Es como todo. ¿Se podría decir que la astronomía es buena o mala? ¿Se podría decir que las matemáticas son buenas o malas? Es conocimiento.
Y esto es lo único que es. El ocultismo es conocimiento. La conciencia del portador de dicho conocimiento determinará si va a ser utilizado para bien o para mal. Si intento crear alimentos genéticamente modificados para vender a la gente veneno, para socavar su salud, solo porque así yo puedo beneficiarme económicamente, porque puedo producir más comida, entre comillas, en menos tierra, pienso que esta es una forma muy ruin del uso de la ciencia, en mi opinión, y en mi cosmovisión. Pero la ciencia de biología y genética es solo conocimiento. Lo que hacemos con este conocimiento determinará si el resultado es bueno o malo. Lo mismo ocurre en el ocultismo. El ocultismo es una cuchilla de doble filo. Tiene un lado de luz y uno de oscuridad. Todo depende del uso. El conocimiento contenido dentro de la ciencia oculta puede ser usada para bien, sustentando o inspirando la consciencia, o puede ser usada para hacer mal, la manipulación de la consciencia, el control de la gente y, por último, colocar a la gente en la servidumbre y la esclavitud. Para distinguir claramente entre estos distintos usos de conocimiento oculto, yo hago referencia al conocimiento oculto que es utilizado para la expansión de la conciencia humana y la expansión de la moralidad como ocultismo de luz o magia. La gente religiosa tiende a tomar un punto de vista unidimensional y pensar que todo el ocultismo es malo y así no investigarlo. Y esta es una proposición muy peligrosa y precisamente por esto es por lo que permanecen en ignorancia con respecto al ocultismo. Cuando es utilizado para hacer mal y esclavizar, a esto lo llamo oscuro ocultismo o hechicería. Así, los practicantes del ocultismo de luz pueden ser referidos como ocultistas de luz, magos, constructores de luz o trabajadores de luz. Son términos que siento que pueden ser usados intercambiablemente, mientras sean utilizados en el contexto de ocultismo de luz, y tal y como he definido. Por el contrario, a los practicantes del oscuro ocultismo podemos llamarlos ocultistas oscuros, hechiceros, constructores de oscuridad o trabajadores de oscuridad. ¿Por qué tal conocimiento ha sido ocultado al público? Vamos a ver por qué ambos ocultistas ocultan la información. Primero, veremos por qué los ocultistas oscuros esconden este conocimiento y luego veremos por qué los ocultistas de luz a veces también ocultan este conocimiento. Los ocultistas oscuros han deliberadamente escondido este conocimiento oculto para crear y mantener una diferencia de poder entre aquellos que mantienen tales conocimientos y aquellos que son ignorantes de estos. A través de este mecanismo, todo el poder, por último, fluye hacia ellos, porque el conocimiento aplicado es poder en el mundo. Conocimiento por sí mismo no es poder, es el potencial para poder. Si uno no dispone de conocimiento, es impotente desde el principio. Los oscuros ocultistas trabajan a través del miedo y la manipulación para lograr el cumplimiento de su propia voluntad egoísta. Esto es lo que yo consideraría las artes oscuras en general. Consideraría hechicería a la aplicación de conocimiento para manipular a otra gente logrando el cumplimiento de su propia voluntad egoísta. Lo que quieres para ti solamente, no para la sustentación de todos. El trabajo de los oscuros ocultistas siempre está hecho en secreto. No quieren hacer su trabajo a plena luz del día, para que así los demás no sepan lo que hacen. Están continuamente contraviniendo la libertad y la prosperidad de todos menos ellos mismos. Esto es el ego fuera de control, volviéndose loco. La modalidad de la consciencia puramente dominante del hemisferio izquierdo, sin el equilibrio de la sagrada femenina, el hemisferio derecho compasivo y creativo.
Considero esta estructura piramidal, jerárquica y compartimentalizada la estructura oculta de todo nuestro planeta. Los ocultistas oscuros han infiltrado completamente y permeado todos los institucionales estilos de vida en la Tierra. Estos son quienes realmente están orquestando el espectáculo aquí en la Tierra. No solo son los banqueros internacionales, bueno, sí que son ellos, pero ellos son ocultistas oscuros en los niveles más altos. La gente involucrada en los tanques pensantes políticos a los niveles más altos, la gente involucrada en el corporativismo y negocios en los niveles superiores, utilizan esta ciencia y este conocimiento, los niveles superiores de las religiones. En todas las religiones ostensibles, te garantizo que tienen estos conocimientos y lo usan para propósitos oscuros. La gente quiere pensar, no, esto no está sucediendo en mi religión. Esto sucede en todas las otras religiones, pero no en la mía. La mía es completamente pura y libre de todo mal. A través de la manipulación de estas instituciones, los oscuros ocultistas actualmente mantienen la mentalidad global de la población en un estado de inconsciencia. Así, manteniendo a la humanidad en un estado de esclavitud. Tienen a las hordas de la humanidad en esclavitud. Están completamente a su merced en este momento, por falta de conocimiento. No solamente con respecto al ocultismo en general, pero la multifacética formación de las metodologías de control mental que están siendo utilizadas contra ellos a diario. Están siendo bombardeados con estas metodologías de control mental y hasta que no nivelemos el campo de juego a través del conocimiento, no esperes ningún cambio. Los dos estados en los que los oscuros ocultistas quieren que permanezca la población son lo que yo llamo el cisma mental y el cisma de cosmovisión, que es la visión que uno tiene del mundo. Quieren mantener a la gente en un estado crónico de pensamiento desequilibrado y después quieren mantener a la gente en un estado crónico sobre la cosmovisión de la naturaleza humana y la vida en general. Mientras puedan mantener a la gente en estas dos modalidades de consciencia, pueden mantener control sobre su comportamiento, porque tienen el control sobre su mente como resultado. El cisma mental funciona a través de métodos de control mental. En general, la manera en la que funcionan estos métodos de control mental es manteniendo al cerebro crónicamente en desequilibrio, bien en un tipo de consciencia o en el otro, en un tipo de actividad cerebral o en el otro, siendo bien la modalidad masculina de consciencia o la modalidad de consciencia femenina, pero nunca usando el cerebro holísticamente, en un estado de equilibrio. Lo quieren mantener en un estado de desequilibrio crónico, de tal forma que la mayoría de la gente se encuentre bien en estado de desequilibrio izquierdo crónico o desequilibrio derecho crónico. Si el componente masculino, siendo este el izquierdo, el intelecto, aquí representado por el triángulo rojo apuntando hacia arriba, este triángulo es un símbolo antiguo, es un arquetipo conocido como la cuchilla, representando energía masculina. Este símbolo representa la fálica rudimentaria. Si esta parte del cerebro es crónicamente dominante en un individuo, los siguientes estados pueden manifestarse dentro de dicho individuo. Escepticismo rígido, cientificismo, ateísmo. Me refiero a la creencia que no existe poder más alto que el ser humano en la naturaleza. Pensar que somos la fuerza más poderosa de la naturaleza, que nada gobierna a la humanidad, excepto las leyes que arbitrariamente formamos nosotros de este bosque llamado gobierno. Solipsismo, que es la noción de que no existe tal cosa como la verdad objetiva. Relativismo moral, pensar que no existe
el bien o el mal objetivamente, sino que son conceptos elegidos arbitrariamente por el hombre, siendo éste el que los crea según va. Darwinismo social, la noción de que, puesto que el hombre es la cumbre en cuanto a la mente animal, aquellos que tienen mejores genes o intelectos más altos, esto de alguna manera les otorga derecho a gobernar a los demás que están por debajo, entre comillas, o son de casta inferior, entre comillas, y piensan que la sociedad naturalmente debiese estar estructurada de esta manera, con una clase élite, entre comillas, gobernando una clase de esclavos, básicamente. La eugenasia es la noción de que los genes de algunos debiesen ser propagados y controlar qué tipo de material genético puede ser propagado, como la genética e intelecto élite, entre comillas, eligen quién puede procrear y quién no, esencialmente quién vive y quién muere. El autoritarismo, siendo la creencia en autoridad, el pensar que alguna gente es dueña y otra son esclavos, que los dueños pueden dar órdenes y los esclavos tienen una obligación inherente de cumplir estas órdenes. Es a lo que yo llamo la mentalidad dueño de esclavos. Mentalidad de dueño, dominador o controlador. Es por lo que quieren crear este cisma. Es una estrategia de dividir y conquistar. Lo podemos ver como un arco muy estructurado donde ambas fuerzas combinan y se apoyan entre sí mismas. El desequilibrio cerebral izquierdo se apoya en el desequilibrio cerebral derecho, creando una estructura muy rígida que hace difícil el desmontar y derribar, porque estas fuerzas juegan entre sí. El hemisferio derecho del cerebro, que gobierna la creatividad, la intuición y la compasión, el nutrimiento, etc. Si esta parte del cerebro, representada aquí por el triángulo equilátero invertido, que es un símbolo arquetipo conocido como el cáliz, porque es un útero rudimentario, si esta parte del cerebro es crónicamente dominante, los siguientes estados suelen resultar tales como ingenuidad, creencia ciega, extremismo religioso, es decir, fe total, creencia total, no investigar nada, no mirar las cosas por uno mismo, tomando la palabra de otro como verdad. Solipsismo, que es la noción de que no existe tal cosa como la verdad objetiva. Este estado es resultado de cualquier forma de desequilibrio, siendo el derecho o el izquierdo. Relativismo moral, y vemos muchísimo relativismo moral en el movimiento de la nueva era. Pensarías que el relativismo moral sería el dominio exclusivo de desequilibrio izquierdo como dominante, pues piénsalo de nuevo, puesto que la gente de la nueva, entre comillas, religión, este movimiento conocido como la nueva, entre comillas, era, y estos en muchos casos tienen el hemisferio derecho como dominante crónico, les oirás a muchos decir que no hay tal cosa como el bien y el mal, son conceptos religiosos, yo no me los creo. Así que el desequilibrio derecho como dominante crónico también tiene la noción de que no hay una diferencia objetiva entre el bien y el mal, sentimientos de indignidad, de odio hacia uno mismo, cayendo en patrones de seguir las órdenes de otros, seguidores de órdenes, es decir, la mentalidad de esclavo, porque claro, si eres ingenuo, crees ciegamente y crees que no existe la objetiva verdad, entonces vas a aceptar la palabra de otro. Si estos dicen que esto es lo correcto, pues seguirás al resto, seguirás sus órdenes. Mucha gente cae en este estado de desequilibrio mental peligrosísimo. Y todo este desequilibrio mental, donde el dominador es el hemisferio derecho, donde el dominante es el hemisferio derecho, es el de la mentalidad de esclavo. Y esto es lo que quieren los dominantes de nuestro tiempo. Quieren estos dos estados. Los quieren operando en toda la sociedad. No quieren a nadie en un estado de equilibrio, puenteando estos dos modos de consciencia en unión. Quieren a la gente
o en un estado de desequilibrio o en otro, pero que aquellas dinámicas de la mentalidad de dueño o dominador y mentalidad de esclavo continuamente jueguen entre sí. Estoy hablando de cuál es su gran trabajo, el gran trabajo del oscuro ocultista. Hablamos de cuál es su meta, cuál es lo que constantemente quieren mantener en la humanidad. Y están haciendo un gran trabajo con ello. Son muy exitosos y eficaces porque operan todos unidos por la misma meta, con una misma mente. La llaman la mente maestra o dueña. Enfocan su energía en esa intención y la llevan a cabo en el mundo a través de sus metodologías. Logran que se haga. Por eso nosotros estamos tan esparcidos. No podemos unirnos como una sola mente, como un objetivo común. Unirnos, compartir conocimiento como un colectivo. Esto es lo que ellos están haciendo. Ellos tienen este conocimiento y lo usan para propósitos oscuros. Todos unidos, todos enfocados, todos en la misma página, todos juntos para la misma meta, y su meta son el cisma mental y la cisma de cosmovisión. La cisma cosmovisión es que el mundo es completamente aleatorio o que el mundo es completamente determinado. Quieren estos dos cismas de cosmovisión. La cosmovisión, de nuevo, siendo la imagen del mundo que tiene una persona. Quieren que estos dos cismas de cosmovisión estén presentes, porque no quieren que la gente entienda el balance, que es precisamente donde reside la verdad. Que existen componentes en la naturaleza de estas dos visiones en realidad, pero operan en conjunto entre sí mismas, no en un estado de desequilibrio, operan en un estado de verdadero balance entre sí mismas. Esto lo explicaré dentro de un momento. Primero, veamos los estados de desequilibrio que el oscuro ocultista quiere mantener a nivel de cosmovisión. La noción o cosmovisión de aleatorismo es una forma de ver el mundo muy desequilibrada, siendo dominada por el izquierdo. El dominio masculino contiene nociones tales como: el universo es un gran accidente, sucedió por un accidente sin propósito subyacente. Es la noción de que vivimos en un reino accidental aleatorio, que sucedió sin razón, sin propósito ninguno. La gente que se suscribe a esta noción piensa que no existe ningún creador, y por consiguiente no existe ninguna inteligencia subyacente en la naturaleza. Todo es reduccionismo. Es una cosa muerta. La célula está muerta. No hay tal cosa como consciencia. La Tierra está muerta. El sistema solar está muerto. El Sol es simplemente una gran bola de hidrógeno y helio sosteniendo una reacción de fusión. Pero es una cosa muerta. La cosmovisión aleatoria a menudo postula que no existe tal cosa como ley natural o moral espiritual. Porque claro, si el universo es una cosa muerta que se ha manifestado sin ningún propósito, es un mecanismo como un reloj operando solo por materia, no puede haber tal cosa como moralidad y leyes que gobiernan el comportamiento, las decisiones basadas en el bien o el mal. La creencia de que la existencia no tiene otro propósito más que el de continuar existiendo, la mentalidad de supervivencia. No hay nada malo en el concepto de estar preparado o la supervivencia, especialmente en los tiempos en los que vivimos hoy, pero el pensar que la existencia en sí existe sin ninguna otra razón más que la de la supervivencia, esto es un desequilibrio cerebral que nace del crónico uso del hemisferio izquierdo, el masculino, el dominador. Y la aleatoriedad es la patente de el cientificismo, el ateísmo y casi todas las culturas totalitarias que han existido en este planeta. Por el contrario, bajo el desequilibrio cerebral debido al crónico uso del hemisferio derecho, nace la cosmovisión determinista, que mantiene nociones tales como Dios controla todos los eventos de la creación.
Todo está preordenado. La voluntad propia ni siquiera entra en esta imagen. Es una ilusión, no existe. Escucho a muchos seguidores de la religión Nueva Era constantemente decir: no existe tal cosa como la voluntad propia, es una ilusión. Esta es una proposición muy peligrosa, una creencia muy peligrosa, que no tenemos libre voluntad. Esto tiende a excusar a la gente por comportamiento inmoral. Determinismo a veces postula que como todo el universo está controlado y es como el sistema de engranajes de un reloj que lo controla Dios, ¿por qué molestarse en intentar crear cambio? El cambio es imposible, ya está escrito en piedra. ¿Por qué tomar acción ninguna? No tiene sentido. Yo le digo a los religiosos que creen en esto: ¿por qué te levantas de la cama por la mañana? ¿Por qué te molestas en hacer nada? ¿Por qué decir ni una palabra a otro ser humano? ¿Por qué comer? ¿Por qué respirar? ¿Por qué no quedarte en una esquina y esperar a descomponerte por malnutrición y deshidratación y luego regresar al polvo? Pero hay gente que dice que esto es lo que cree, que es una gran patente de la religiosidad salvacionista, el que tomar acción no tiene sentido. Postulan que solo la fe es lo que se requiere, algo de lo que estoy en oposición vehementemente, y los seguidores de la nueva era también aceptan esto. Ellos lo convierten en su forma desequilibrada. Dicen: estamos aquí solo para observar, no te involucres en nada, tú solo observa. Pues déjame que os diga que la vida no es una película que está tomando lugar dentro de tus ojos. Sois participantes activos, os deis cuenta o no. De nuevo, este desequilibrio derecho, tanto cerebral como cosmovisivo, es patente de extremismo religioso y lo que llamo pensamiento de esclavo. La verdad está donde siempre ha estado, en el punto de equilibrio, en el balance, en la síntesis, en la unión de los dos extremos, en muchos casos. Y esto es extremo de por sí, porque hay muy poca gente en este estado de balance o de equilibrio verdadero. La verdad es que la verdadera manera en la que opera el universo es a través de dos mecanismos generales: un componente determinista de la creación y un componente aleatorio de la creación. El componente determinista es la ley natural, de la cual ya realicé un seminario, y este es el trabajo que altamente te recomiendo que la gente aprenda y sepa. Este es el trabajo más importante que he hecho. Y aquí voy a hacer yo una intervención, yo siendo el traductor de este material, puesto que podéis encontrar dentro de mi canal de YouTube, bajo el nombre de Joe Nobody, que se escribe JoeKnowbody, la traducción del seminario de Ley Natural de Mark Passio, que aquí hace mención. Continúo. Por favor, vean mi seminario en su totalidad, varias veces si es necesario, para entenderlo claramente. Entonces, la ley natural es el componente determinista de la creación, las leyes morales que gobiernan las consecuencias de nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones. Estas leyes sí que están escritas en piedra y no pueden ser cambiadas, son el componente determinista de la naturaleza. Y también existe el componente de libre voluntad que la naturaleza ha dotado a los seres con la capacidad de inteligencia holística por la creación misma. Esta es la fuerza de la libre voluntad. Por esto nunca puede ser rechazada y funciona en tándem con las leyes de la naturaleza para traernos los resultados de nuestras elecciones. En nuestra experiencia, para que podamos aprender y crecer a través de estas elecciones y experiencias. Esta es la cosmovisión que los oscuros ocultistas quieren evitar que la gente conozca. Por eso está representada por el ojo que todo lo ve. Esto constituye gran parte de la iluminación,
de aquello que trata la iluminación. También hablo de esto en el seminario titulado Espiritualidad callejera. Otra de las cosas que los oscuros ocultistas quieren evitar que la gente entienda es cómo nuestra realidad de hecho es creada, cómo nosotros juntos, en colectivo, en masas colectivas, como especie colectiva, co-creamos nuestra realidad que experimentamos en la Tierra, juntos, como pueblo. Dentro de la religión de la nueva era, es muy popular la noción falsa de la ley de atracción, que quiere hacernos creer que individualmente creamos nuestra realidad nosotros solitos. Pues Mark Passio dice que Mark Passio no crea su realidad entera a todo su alrededor, como piensa Mark Passio. Otra gente está envuelta en este proceso. Es un proceso co-creativo, porque si alguien aleatoriamente hace algo violento hacia mí, yo no he generado esa experiencia. Esto es un malentendido total de la ley de atracción, de cómo funciona la ley de atracción, verdaderamente. La libre voluntad está implicada. Yo puedo hacer algo totalmente aleatorio, al igual que otros, porque todos tenemos la capacidad para la libre voluntad. Nosotros no estamos creando nuestra realidad individualmente, a un nivel individual, sino que, basado en el conocimiento que adquirimos, y luego en nuestro entendimiento acerca de ese conocimiento, y después, basado en lo que hacemos a través de nuestro comportamiento, con ese conocimiento, en el colectivo, determinará cómo la sociedad crea la realidad para sí misma. Funciona en escala de sociedad. Los oscuros ocultistas saben cómo este principio opera, y por esto, este es el nivel a través del cual quieren controlar la realidad. Este es el nivel del conocimiento. El oscuro ocultista desea acceder a este nivel de realidad. Este es el nivel que quieren envenenar. Este es el nivel al que se quieren restringir el acceso. Es el nivel al que quieren disuadir a la gente para evitar que miren el conocimiento en sí. Lo que vamos a generar aquí, con esta y las siguientes 3 diapositivas, es el método del trivium. Esto es la antigua metodología del descubrimiento de la verdad, que también descompuse en el seminario de la ley natural. Se llama conocimiento, entendimiento y sabiduría. En el trivium moderno es referido como gramática, lógica y retórica. También existe lo que yo llamo un modelo análogo de computación del trivium, que es entrada, proceso y salida. Podemos referirnos a este proceso mediante cualquiera de estas 3 formas. El proceso es el mismo. Este es el nivel de entrada o gramática del método del trivium. Es la adquisición de todas las aparentes piezas de información que están ahí fuera. A este nivel reunimos la gramática o las distintas piezas del vocabulario, la información disponible, que constituye el entendimiento potencial, que podemos adquirir tras procesarlo y llegando a su entendimiento. Después actuamos en consecuencia. Si no hacemos esto, si no adquirimos esta información disponible, este conocimiento, entonces obtenemos ignorancia. Ni lo hemos mirado. Entonces, lo opuesto de conocimiento es ignorancia total. No has tan siquiera comenzado a mirarlo. El segundo nivel de cómo nuestra realidad está formada es el nivel superior al conocimiento. Por encima de este conocimiento, como fundación o cimiento, del cual has adquirido entendimiento de estos principios o no. Así que, o bien has aprendido lo que este conocimiento significa o no tienes un entendimiento profundo de este. Este proceso, cuyo resultado es el entendimiento o falta de este, se conoce como la toma de decisiones o el proceso de filtrado. Este es el nivel de lógica del trivium o el procesamiento. Estos procesos toman lugar
internamente en la mente humana, y son elegidos por cada individuo basados en la información que tienen disponible, que han tomado dentro de sí mismos. Si no has obtenido la gramática o el conocimiento, no es posible que llegues a su entendimiento. Por esto es por lo que tanta gente no entiende los principios de las ciencias ocultas, porque ni tan siquiera han comenzado a aprender lo que es el ocultismo y lo que contiene. Así pues, no es posible que sea adquirido el entendimiento de cómo funciona el universo si no se ha obtenido dicho conocimiento. La tercera fase de este proceso es actuar, el tomar una acción basada en el entendimiento. Cada comportamiento de cada individuo dentro de una sociedad estará basado en la calidad de su proceso de toma de decisiones que se ejercitan en el segundo nivel de este proceso y que a su vez está basado en la calidad de la información disponible, la cual adquirieron. Ahora, date cuenta que la sabiduría es acción, es distinta del conocimiento, es distinta del entendimiento. El conocimiento, el nivel de abajo del todo, es algo que existe inherentemente y el cual puedes tomar, interiorizar objetivamente. El entendimiento, el siguiente nivel, es el proceso interno que sucede dentro del ser. Está basado en el conocimiento que has adquirido o interiorizado y luego procesado. Y después, la sabiduría, o el tercer nivel, es la acción. Es lo que haces en el mundo con el conocimiento que has acumulado y entendido. Verás que pongo en cada uno de estos bloques o niveles la frase o falta de. La falta de conocimiento es ignorancia. La falta de entendimiento es confusión. Y la falta de sabiduría es locura o disparate. Un nivel por encima de este es el resultado, es lo que obtenemos, la realidad, que está basado en lo que hemos hecho, en nuestras acciones. Lo que es manifestado o generado, aquello que experimentamos, la realidad manifestada, es la calidad de las condiciones que experimentamos. Y la calidad de la condición que se manifiesta colectivamente en nuestra sociedad o en cualquier sociedad está basada en la calidad de comportamiento dentro de dicha sociedad. Es una progresión gradual. Lo que adquirimos, lo que entendemos, cómo nos comportamos y lo que obtenemos. Yo le digo a la gente que esta es la diapositiva más poderosa de todo mi trabajo. Si solo vas a entender una diapositiva profundamente, entiende este proceso. Porque esto es lo que los oscuros ocultistas no quieren que la gente sepa. Esta es la verdadera ley de atracción, no la variante de la nueva era, entre comillas, que es la variante mística de yo quiero vender 1000 libros diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, ley de atracción. Esta diapositiva muestra verdaderamente cómo el universo, de hecho, funciona inherentemente y describe no sólo cómo funciona, pero nuestra relación con este proceso. Esta información ha sido enterrada profundamente porque la ley natural está contenida dentro de este proceso. Porque mientras el comportamiento colectivo continúe siendo inmoral, la esclavitud es la manifestación, es el resultado. Por eso estamos donde estamos, porque hay tantos individuos que no son verdaderamente morales individuos, no saben profundamente las diferencias entre el bien y el mal comportamiento y no toman la elección del bien frente al mal. Mientras puedan mantener esto fuera del conocimiento de la humanidad, siempre mantendrán el control. Hasta que este conocimiento no se convierta en conocimiento común, el cómo funciona el universo en verdad y cómo nuestra experiencia es realmente generada, hasta que no entendamos esto como colectivo y seamos morales, gracias al entendimiento de este conocimiento como civilización, no esperes cambio positivo. Nuestra civilización será más libre mientras nuestra sociedad sea más moral.
Si entendemos cómo las dinámicas gobernadoras nos traen la calidad colectiva de la experiencia, entonces será cuando progresemos como especie. Entonces será cuando salgamos del control mental. Y será entonces cuando combatiremos el gran trabajo de los oscuros ocultistas. Ahora veamos por qué los ocultistas de luz esconden conocimiento, porque también lo hacen. Los ocultistas de luz han ocultado el conocimiento para evitar su destrucción durante tiempos excesivamente draconianos. Y en otros tiempos han ocultado conocimiento para evitar que caiga en manos de posibles oscuros ocultistas, en otras palabras, de aquellos que saben el poder que resulta de tal conocimiento, pero que quieren utilizarlo para propósitos inmorales o propósitos de manipulación y control. Ocasionalmente, hay momentos en la historia, aquellos que se consideran ocultistas de luz han secuestrado cierto conocimiento oculto para estos propósitos. Y siendo estrictamente para estos propósitos, yo no condenaría totalmente este hecho. Sin embargo, en ciertos momentos de la historia, como en el momento presente, donde esta información puede ser adelantada sin que sea inmediatamente quemado en la hoguera o torturado de forma horrible, yo no estoy de acuerdo con mantenerla escondida, ni tan siquiera para estos propósitos. ¿Puede haber oscuros ocultistas en esta audiencia? Sí, probablemente. Yo di una conferencia una vez en un mercado de comida en Filadelfia y había un grupo de adolescentes entre 17 y 18 años que querían saber todo acerca del simbolismo oculto del que iba a hablar, porque querían usarlo para propósitos manipuladores. Querían saber las maneras en las que los símbolos arquetipos podían ser utilizados. Y alguien que les conocía me dijo que por esto es por lo que vinieron. Y yo le dije, déjales que lo entiendan, porque si todos lo entienden, el campo de juego está nivelado. Entonces nadie puede usarlo con estos propósitos oscuros, porque todos tienen el poder del conocimiento. Y si ves cómo se está utilizando, están siendo utilizados, eres inmune a ello, puesto que eres consciente de lo que están haciendo y no tiene influencia en ti. Es como la posesión de armas. Yo quiero que todo el mundo tenga un arma, porque la única manera de parar a un malo con un arma es con un bueno con un arma. Mientras las armas existan en el mundo natural, esa es la realidad de la situación, le guste esto a la gente o no, oféndete todo lo que quieras. Esto nivelará el campo de juego. Cuando quitamos algo de las manos de un grupo de gente y lo ponemos en las manos de otro grupo de gente, ahí tenemos un desequilibrio enorme en cuanto a poder. Yo apoyo totalmente el igualitarismo en cuanto a derechos naturales y en cuanto a la diseminación del conocimiento. Todos debiesen tener igualdad de condiciones en cuanto a su habilidad para adquirir el conocimiento que deseen. Y en este sentido, ningún conocimiento ha de ser embargado. El gran trabajo de los ocultistas de luz, en diferencia al del oscuro ocultista, del que ya hemos hablado, consiste en la distribución del conocimiento oculto libremente para la humanidad, así acabando con la esclavitud de la humanidad, al elegir la ignorancia global de la que los oscuros ocultistas se aprovechan para adquirir y mantener el control. Los ocultistas de luz son mejores referidos como deocultistas, que es un término que a mí me encanta y me considero yo mismo. Me gusta el término deocultista. Este es mi trabajo, el romper este conocimiento como una avalancha para la humanidad y dejadlo que fluya libremente hacia donde quiera, para que la gente pueda adquirirlo y así igualar el campo de juego, que hasta ahora ha sido dominado por ignorancia. Entonces el ocultista de luz debiese ser referido como deocultista, porque lo que hacen los deocultistas es revelar, desenmascarar, destapar, descubrir y esparcir el conocimiento
que ha sido oculto y que ha de saberse comúnmente, ha de ser conocido para que la libertad se manifieste. Bien, este va a ser el fin de la primera parte. Te veo en la siguiente.